¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Onda Hit Perú. Ya saben, estamos en la www.ondahitperú.com. Ya nuestra radio está vía online. Escúchanos. Hoy tenemos un invitado importante y especial que va a dar inicio a este bloque de entrevista. Vamos a conversar el día de hoy con Richard Salas, ingeniero industrial, joven profesional guaralino, empresario, emprendedor, que vamos el día de hoy a tener el gusto de conversar con él y conocer al respecto sobre su vida y también su propuesta que tiene para con Guaral. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes a todos tus seguidores, a todos los que te han acompañado y se mantienen contigo. Estamos muy contentos de recibirlos y de invitarlos también a este emprendimiento familiar que estoy llevando a cabo y que de alguna forma ya está sintiendo la acogida de muchos guaralinos aquí en Mariscal Cáceres. Muy bien, Richard, qué gusto por recibirnos aquí en Panchita Restaurant. Yo quiero iniciar esta entrevista, Richard, hablando un poco sobre tu vida, digamos, tu biografía, ¿no? Nos encantaría saber dónde estudiaste tu primaria y secundaria. Bueno, yo soy de Guaral, de padres guaralinos también. Nací acá y bueno, siempre he vivido aquí. Estudié en el colegio 87 inicial, luego he estudiado la primaria en el colegio San Juan Bosco, que está en la residencial, y luego terminé la secundaria en el colegio Nuestra Señora de Carmen. ¿Qué promoción eres, Richard? Estudié en el 2000, hasta el 2005 en la promoción. 2005, una promoción bastante joven, eres, Richard, ¿eh? Una promoción interesante. Y cuéntanos alguna experiencia en el Carmen, en Nuestra Señora del Carmen, un colegio emblemático de la provincia de Guaral. Bueno, en el colegio, en el Carmen, aprendí bastante de mucha gente, porque lo que pasa es que en el colegio particular donde yo estudiaba, que era el San Juan Bosco, era un grupo reducido. ¿No? En el colegio de Carmen había pues muchas, se puede decir, situaciones diferentes de muchos chicos. Habían chicos que trabajaban, por ejemplo. Entonces fue algo que yo, por ejemplo, no me lo esperaba. Yo pensé que los jóvenes se dedicaban solamente a estudiar, y ahí aprendí a valorar bastante lo que es el trabajo de los padres, la dedicación de estos para permitirnos estudiar a plenitud, y que fue algo que, por ejemplo, luego en la preparatoria, en la academia preuniversitaria y luego en la universidad lo valoré muchísimo más, ¿no? Porque gracias a Dios, mi familia, mi padre, que en paz descanse, mi tía, mi mamá, mi abuelita, que también me apoyó y que en paz descanse, se esforzaron demasiado para que yo me pueda dedicar plenamente a estudiar. Qué bueno, Richard, y qué bueno que el sacrificio de ello tú lo hayas aprovechado y hayas entendido. Dime, cuando ya tú terminas la secundaria y vas a iniciar tu carrera profesional, universitaria, ¿tú ya sabías lo que querías estudiar o recién cuando terminaste la secundaria dijiste, esta carrera voy a estudiar? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Bueno, al principio no tenía muy claro, porque habían demasiadas carreras. Y yo creo que esa también es una debilidad para muchos adolescentes que no conocen de las carreras. Yo creo que deberían hacerse más ferias vocacionales, que quizás en las clases o horas de tutoría deberían dedicarse un poco más a invitar, por ejemplo, a profesionales que están cerca. Acá en Guaral hay muchísimos de todas las carreras, a que puedan ir pues media hora, 15 minutos, a explicarles un poco de qué trata, ¿no? Yo tenía que averiguar por mi cuenta. ¿Ya? Y bueno, de todo lo que averigüé, había una carrera que conocía de todo, que decían que iba a entender el todo de una empresa, porque dentro de la malla curricular se impartía todo tipo de conocimiento que recibía el ingeniero electricista, el mecánico, incluso hasta un administrador. Todos los ingenieros tenían que ver con esta carrera, porque era quien los iba a dirigir. Entonces claro. Fue la que me llamó la atención y la que me retó a estudiarla, y luego pues a obtener el título de ingeniero industrial. Entonces, esa carrera que estás hablando es de ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Ahora, para no salirnos del tema, entonces, ¿tú qué recomiendas ahora a los chicos? Y justamente,
O sea, a veces terminamos la secundaria y no sabemos qué estudiar, y ese sigue dándose ese problema hasta ahora, ¿no? Entonces lo que tú sugieres es que en los años, hablemos de tercero, cuarto, quinto, ya deberían ellos recibir este tipo de talleres de vocación, ¿no, Richard? Claro, yo pienso que son charlas incluso que tranquilamente el tutor puede contactar, o incluso el mismo colegio, porque ahora ya los colegios también tienen fanpage, haciendo una publicación nada más diciendo se necesita el apoyo de egresados profesionales de esta casa de estudios, a que vengan pues 15, 20, 30 minutos a describir un poco las actividades, las funciones que realizan dentro de su ámbito o campo laboral, ¿no? Entonces cada uno va a venir, se va a acercar y les va a explicar a los chicos de qué tratan. Entonces a veces muchos chicos llegan a quinto y no saben, incluso hay chicos que incluso estudian la carrera equivocada, 1 año, 2 años, y hay otros incluso hasta que la terminan y nunca la ejercen, nunca se encuentran satisfechos porque no eran lo que ellos esperaban. Entonces a veces ven muy bonito una carrera y se imaginan que en la película que vieron, en la novela, va a ser muy similar, pero resulta que finalmente no es lo que ellos esperaban. Entonces tiene que ver un poco con el ámbito de dónde quieren trabajar también. Si van a trabajar en Huaral, en la provincia, en la región, en Lima, dónde se va a aplicar. Entonces hay muchísimas, se puede decir, situaciones que pueden de alguna forma desanimar, desalentar que culminen la carrera. Entonces lo práctico sería eso, que las instituciones promuevan este tipo de charlas vocacionales o ferias vocacionales también. Así es, Richard. Ahora, cuando tú decides ingresar ya a esta carrera de ingeniero industrial, ¿a qué universidad ingresaste? Bueno, yo busqué que retarme y elegí la universidad que era más difícil de ingresar. Elegí la UNI, porque era pues y sigue siendo la universidad que tiene el examen de admisión más complicado. Más complicado, claro. Entonces, egresar de ahí también es bastante complicado. Así que yo me esforcé el doble o el triple de lo que normalmente yo veo que ahora estudian para poder lograr ese objetivo. Entonces, es algo que también deben desarrollar dentro de los colegios, es competencias, como resiliencia, por ejemplo, para que los chicos no se rindan fácilmente ante la adversidad. Entonces, hay cositas que los colegios ya pueden ir desarrollando para que puedan ayudar a los chicos a ejercer y terminar satisfactoriamente los estudios. Tú eres un egresado de la UNI. Sí. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota en la universidad que quisieras compartir con nuestros oyentes, Richard? Bueno, que dentro de la carrera también incluso, como te decía, seguía buscando información de qué tipo de especialización elegir. Entonces elegí la que es menos común dentro de todos los ingenieros industriales. Generalmente todos se orientan a trabajar en dentro de una empresa, en la fábrica donde están los procesos. La planta. En la planta, por decirlo así, ¿no? Dentro de alguna área en específica. Pero yo traté pues de buscar algo diferente y elegí el sector financiero. Traté de especializarme en lo que es análisis de riesgo y terminé pues trabajando en la Superintendencia de Banca y Seguros como supervisor del sistema financiero. Entonces es algo bastante atípico dentro de lo que generalmente continúa ejerciendo un ingeniero industrial de la UNI. Así es. Oye, Richard, qué bonita experiencia. ¿Y eso te ha valido a ti para tener, supongo yo, un tipo de roce, y con ese conocimiento después tú decides regresar a Huaral? ¿Qué te anima a regresar a Huaral? Y la pregunta que quería plantearte, cuando tú regresas a Huaral, incursionas en la política, ¿y qué fue lo que te motivó a ingresar a la política? Bueno, yo creo que siempre he estado bastante ligado a Huaral. Cuando fui a Lima, lo primero que decidí hacer es venir todas las semanas que estudiaba, y siempre analizaba y comparaba lo que vivía en Lima con lo que vivía en Huaral. Entonces siempre trataba pues de hacerme de alguna manera pues ideas, ¿no? De que en algún momento capaz pueda llegar a formar parte de una gestión, un equipo técnico, para poder aplicar todos esos conocimientos que uno adquiere en Lima, que bueno, hay empresas que son muchísimo más desarrolladas, organizaciones más desarrolladas de las que encontramos aquí en Huaral.
Entonces eso es lo que estaba haciendo en todo ese tiempo que estaba en Lima. Nunca he dejado de pensar en Guaral y nunca he dejado de pensar en qué es lo que yo puedo aportarle con mi experiencia y conocimiento en esas grandes organizaciones donde he trabajado. Richard, hacemos una pequeña pausa y regresamos con esta segunda parte de la entrevista, que vamos a hablar de tu incursión en la política para consejero regional y sobre hoy el emprendimiento de un negocio familiar en el cual tú lo estás dirigiendo como profesional, como ingeniero industrial, como un emprendedor, un empresario. Regresamos con esa parte, ¿te parece? Claro. Ya regresamos, amigos, aquí en Onda Hit. En radio Onda Hit, estas son las top Onda más sonadas. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Porque llegó a mi vida el amor. Top Onda. Ya que sobrio no me da. Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella. ¿Cómo puedo ser para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta? Las top Onda. La escuchas en tu radio Onda Hit, más música. Amigos, estamos de vuelta aquí en Onda Hit con esta interesante entrevista con nuestro amigo el ingeniero industrial Richard Salas, y vamos a seguir con esta interesante entrevista. Richard, hablamos un poco de política, de tu participación. Sabemos que tú caminaste muchos lugares de la región porque participaste para consejero regional. Y siempre la pregunta queda, ¿no? A veces las cosas nosotros desde casa o de una oficina tenemos un concepto, tenemos una visión, pero ¿qué experiencia te dejó a ti cuando llegaste, caminaste de pueblo en pueblo, de lugar en lugar y tuviste ese contacto directo con la población? ¿Te dejó alguna experiencia? ¿Qué aprendiste cuando participaste en la política? Bueno, agradezco primero a Dios, porque Dios es quien te brinda todas las oportunidades. Oportunidades como bendiciones, se puede decir, porque para mí fue una bendición haber participado y conocido tantos lugares y tanta gente y tantas realidades, que yo particularmente pienso que la política puede ayudar a desarrollar la situación socioeconómica de muchos lugares, de muchas poblaciones, pero que para eso se necesita pues demasiada voluntad política y también mucha capacidad. He visto y también he identificado muchas debilidades de muchas organizaciones políticas. Y bueno, parte de esas debilidades o el origen de esas debilidades es justamente también que muchos ciudadanos no se involucran, como tú mencionabas. Muchos no les nace participar, muchos no tienen o no les fomentan dentro de un colegio, por ejemplo, participar en actividades políticas dentro del colegio para conseguir algún mejor beneficio, resultado. Entonces yo creo que parte también un poco de casa, del colegio, que no se nos inculca. Entonces eso hace que las organizaciones políticas sean débiles. Entonces, como son débiles, entonces tenemos gobiernos débiles. Ahora, pero Richard, sabemos que a veces pues las organizaciones políticas solamente cada cierto tiempo, cuando viene el momento de la campaña, se acercan, ¿no?, al pueblo, pero tu experiencia personal, las realidades son distintas, ¿no? Cuando llegas a un valle, a un pueblito, las necesidades a veces siempre son las mismas, pero de cada pueblo es distinta, ¿no? Y cuéntanos un poco de ello. Por ejemplo, cuando caminaste, ¿qué viste, qué sentiste, qué es lo que te tocó a ti como político ver de repente lo que el pueblo te pedía, qué es lo que te reclamaba constantemente cuando llegaste a visitarlos? Claro, realidades crudas como la necesidad de agua, luz, principalmente, y había pues lamentablemente matrimonios jóvenes con muchos hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dentro del colegio no había mucha información respecto a planificación familiar, por ejemplo. Entonces, yo creo que también esa es una de las causas de la situación que en algunos lugares hacen que se vuelvan y se mantengan siendo pobres. Entonces, por eso te decía, yo creo que todo parte de cambiar bastante la malla curricular.
parte bastante de que los cursos tienen que estar más ligados a la realidad De cada lugar. de cada lugar y la realidad en general, ¿no? Porque este tema de planificación familiar, este tema de pobreza, delincuencia, drogadicción, este problema también de un poco de participación política nos concierne a todos. Entonces, yo creo que hay que hacerle un ajuste, una reforma bastante, se puede decir sustancial, Claro, significativa, notable, para poder ver cambios de acá en 10, 20, 30 y en las siguientes 2 o 3 generaciones. Qué bueno. Entonces, la conclusión de todo mi aprendizaje dentro de la política sería eso, que es necesaria una reforma donde se deban instaurar cursos prácticos que nos ayuden a lidiar con el día a día, saliendo ya del colegio, incluso antes del colegio, porque las realidades de muchos chicos es mucho más cruda que de los que vemos acá en la ciudad. Y en todo caso lo que entiendo es que la educación va a ser la base para poder salir de una situación en la que se encuentra el país, ¿no? Que a veces ahí falta un poco más de inversión, Por un supuesto. poco más de ahínco de parte de los gobiernos de Claro que turno, sí, así ¿no? como yo, por ejemplo, muchos chicos que terminaron el colegio en Carmen, en cualquier colegio estatal donde todos los conocimientos que se impartían no eran suficientes para alcanzar una vacante en una universidad de prestigio tan complicada como la UNI, o puede ser San Marcos, Villarreal o la de Huacho. Entonces falta la preparación preuniversitaria, entonces hay muchos chicos que no tienen los medios ni el apoyo. Claro. Entonces para ellos también se necesita cambiar un poco la reforma, con una reforma, claro, la malla curricular, para poder darle las herramientas y el apoyo a muchos talentos que necesitan de ello. Así es. Richard, y ahora actualmente en estas elecciones que estamos ya próximos a celebrarse, ¿vas a participar? ¿Te han llamado? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, sí, agradezco nuevamente a Dios también porque conocí a mucha gente dentro de la política y mucha gente que ha valorado el trabajo que he realizado. Hablo también de lo que en la pandemia se pudo realizar algún apoyo, tanto técnico como social. Entonces hay muchas personas que han valorado todo eso y les agradezco por las invitaciones que me han realizado. Pero ahora estoy bastante volcado y enfocado en un emprendimiento familiar. Claro, porque sé que durante la pandemia, ante tu conocimiento como empresario, como profesional, caminaste, llevaste ayuda a muchos lugares durante la pandemia. ¿A qué lugares? Cuéntanos un poco de esa experiencia que Claro. quiero que compartas con nuestros televidentes. Bueno, estaba en Moral cuando inició la pandemia y bueno, muchos amigos decían, ¿qué podemos hacer para ayudar? Entonces yo planteaba diversas iniciativas y una de esas fue una olla común, Ya. llevarles a los centros poblados, que si bien es cierto, solamente en un día o en 2 quizás podíamos sostener la adversidad que estaban viviendo, yo creo que les servía más como un apoyo moral, de hacerles sentir Así que no es. estaban solos, de hacerles sentir que formaban parte de todo Guaral, porque a veces el vivir tan lejos y el no tener, o al tener tantas necesidades, hacen sentir a la gente que son olvidados, que no forman parte de Guaral. Entonces le hacen sentir como que no tienen nada que ver, como que si fueran una tribu, Claro. una aldea aislada, porque a veces hay gobernantes o autoridades que no se acercan a preocuparse. Que Entonces, solamente se acercan cada vez que hay campaña política, que hay elecciones. algo así. Ocurre, ¿no? Entonces esa era la idea, Claro. de llevarle tanto un apoyo en ese momento a un alimento, pero también era un alimento para el alma, que era la fe, Claro, la claro. esperanza de que esta situación Que no estaban solos. pronto se iba a revertir. Claro, y que no estaban solos. Claro. Así como en el caso de tu persona y tus amigos que llegaban con una ayuda, aunque de repente no era mucho, pero esa ayuda, ese aliento moral los iba a ayudar a que pudieran enfrentar ese momento difícil, Sí, ¿no? porque había mucha gente que está muy deprimida, entonces Claro, ¿no? eso al menos le levantaba el ánimo para seguir manteniéndose de pie y seguir buscando el alimento para su familia y para ellos. Richard, la pregunta que te quiero plantear ahora, un profesional como tú, un joven emprendedor, profesional, ¿vas a seguir participando en la política? Bueno, yo como te decía, desde que estaba allá en la universidad, creo que ya desde que uno concibe ideas y se las hace llegar a personas que están relacionadas, involucradas en política o algún cargo político, yo creo que es
ya una participación política. Claro, claro. ¿sí? Entonces, yo creo que voy a seguir participando Qué bueno. siempre que tenga ese tipo de contactos hacia donde pueda hacer llegar estas ideas, estos planes, esas iniciativas o estrategias para mejorar Guaral y su desarrollo dentro de la región y dentro de este país. Qué bueno, me parece muy bien, Richard, que tengas esa mente, esa visión de participar en política, porque Guaral justamente necesita jóvenes como tú, profesionales, emprendedores, porque muchos nos llenan la cabeza de que no hay profesionales en Guaral, que por eso Guaral se encuentra en esa situación. ¿Qué dirías a los jóvenes de tu edad, y de repente algunos que son menores, que participen, se involucren en la política aquí en Guaral? ¿Qué le dirías tú? Anímalos, no sé. Claro, bueno, hay muchos chicos que a veces se quedan viendo en la televisión y se preguntan qué pueden hacer o por qué estamos viviendo tal o cual situación. Y como les decía, parte de ello es porque no hay mucha gente preparada, involucrada dentro de la política. ¿Y tú crees que también puede ser porque la política está mal vista por Claro. todo lo que vemos, ¿no? De la corrupción, y a veces muchos evitan participar de ello, pero si evitamos, vamos a dejar que Guaral se encuentre en esta misma situación y va a seguir así si no participamos, ¿no? Claro, entonces no seamos parte de ese mal. Al menos tratemos de involucrarnos. Hay muchas organizaciones políticas donde seguramente todos con alguna carrera, con alguna experiencia, van a tener un lugar importante donde se les va a dar un espacio para que puedan aportar a la municipalidad o de un gobierno regional, hasta también del gobierno nacional. Actualmente has sido invitado para varias citas políticas, ¿te han llamado para estas elecciones próximas? Sí, claro. Pero no has aceptado todavía. Me invitaron, pero al conversar un poco sobre la situación en la cual me encuentro ahora, que es estar abocado a este emprendimiento familiar, entonces creímos que era más conveniente apoyar desde afuera, como te lo decía, como equipo técnico quizás, Ya. ¿no? Para poder ser más útil. Ah, qué bueno. Pero ya en las próximas elecciones de aquí en adelante te vamos a ver entonces ya más como protagonista, y eso sería muy bueno, ¿no? Tenerte en la política ya como protagonista como lo estuviste hace algún tiempo. Claro, todo depende en verdad de lo que Dios disponga. Yo creo que Él finalmente es quien permite o labra el camino hacia donde uno puede ser impulsado a seguir. Entonces va a depender mucho de eso, y yo estoy contento ahora con la oportunidad que Él me da de estar acá en Guaral, cerca a mi familia y desarrollando un negocio con ellos. Quería tocar ese tema ahora para finalizar esta entrevista, Richard. Ahora nos da un gusto tremendo, te felicito, realmente hemos tenido la ocasión de probar los riquísimos potajes que preparas aquí. Panchita Restaurant, cuéntanos un poco de Panchita Restaurant. Es un negocio familiar, tú lo diriges. ¿Cómo nace Panchita Restaurant? Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, en verdad nace también de que luego de estar en Lima, regreso a Guaral. ¿Ya? Y en la pandemia tuve la oportunidad, gracias al gerente general del Castillo de Chancay, fui invitado a administrar el Castillo de Chancay. Ya. Estuve trabajando ahí. Y bueno, entonces poco a poco fui conociendo a los emprendedores que había dentro del castillo, cómo nacieron, y también un poco del negocio de atención dentro de un negocio como el restaurante, había hotel. Entonces fui aprendiendo sobre la dinámica de todos esos negocios y fue como que desarrollando un perfil profesional nuevo que yo antes no había desarrollado, que era la administración. Ya. Entonces luego también tuve la oportunidad de trabajar acá en Guaral con un amigo que tenía unos restaurantes, una red. Entonces pude ayudarle con la administración, y también me preguntaba y decía, ¿y por qué con mi familia no podría desarrollar un concepto nuevo, algo que sea pues original y que bueno, de alguna forma puede estar cerca de nosotros también, Claro, para que claro. podamos darle trabajo pues a la familia? Entonces así es como nace el emprendimiento familiar, de tener un restaurante que en el día tiene una carta marina bastante variada ¿Ya? y bastante original, porque las recetas que hemos buscado, con las cuales nos hemos capacitado, pues hemos tratado de darle un pequeño cambio, ¿no? Ya. Un matiz diferente. Y lo mismo en la noche, que tenemos comida rápida y también hemos tratado de crear platos nuevos. Entonces lo interesante de este negocio es que no hay límites.
¿no? Como en algún trabajo. Te permite la creatividad también, Claro, ¿no? te permite desarrollar eso. La Entonces, gastronomía te permite eso, ¿no? Claro, entonces eso es lo que estamos buscando aquí en Panchita, es crear platos originales, que sea un plato que no vas a comer en otro lado, tanto en la carta marina como en la comida rápida. Qué bueno, Richard, te felicito. ¿Algún plato marino que podías recomendar? Sabemos que todos son muy buenos, hemos probado, son muy buenos. Ricardo también ha tenido oportunidad de probarlo. Algo que, por ejemplo, venga aquí y tú le digas, mira, te recomiendo este plato, este potaje marino. Claro, el que es favorito mío es el dúo de ceviche con arroz con mariscos, porque como hay favorito, entonces yo le exigía más a Ya. los cocineros que traten de mejorarlo mucho más. Ujú. Así que está en un estado para recomendar, para que toda la gente venga acá a darse un gusto diferente. Qué eso bueno. que eso es lo que nosotros resaltamos y exigimos, que cada plato lleve un sello distinto a lo que hayan probado en otro lugar. Y en la comida rápida, en la noche, por ejemplo, veo que tienes el chaufa charapa, tienes el cono panchita. Háblanos un poquito de ello. Claro, en la noche también estamos pues incluyendo comidas algo exóticas, raras, Ya. que aquí en Huaral no acostumbran, como es el chaufa charapa, que es con cecina, chorizo de la selva, ya. ¿sí? Y una versión chaufa. Ya. Luego también tenemos unas fuentes, que es una mixtura de todo, como la viste hace poco, por ejemplo. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese plato que hemos Esa visto es hace una, poquito? es una fuente para dos, ¿Ya? que tiene de todo, ¿no? Tiene alitas, tiene salchipapa y tiene chaufa. Y dentro del chaufa es un chaufa especial, porque es un chaufa con pollo, con jodog y con chorizo. Uy, qué Entonces, rico. la variedad de sabores que encuentras acá es diversa. Igual las alitas, con las alitas también estamos creando nuevos sabores. Por ejemplo, lo que atendimos hace poco eran unas alitas con maracuyá y pisco, Ah. que tiene un sabor bastante diferente a lo que ya has podido probar en otro lugar. Sabemos también que ustedes aquí tienen tragos exóticos. Así es. Cuéntanos un poquito de los cócteles. Claro, los cócteles son algunos ya conocidos, como el pisco sour, el daiquiri, la piña colada. Y bueno, en el transcurso del tiempo también vamos a ir desarrollando nuevos, Ya. que ya hemos hecho algunas combinaciones, por ejemplo, con cerveza, tequila Ah, mira. y pisco. Cuando tú los combinas, sale un sabor único y bien delicioso. O ¿Ya sea, tiene nombre o todavía? estamos por ponerle el nombre. El nombre, estamos ya, todavía en ya. investigación. Claro, Estamos claro. haciendo probar. A ver cuánto tiempo resiste una persona luego de tomar eso. Ya. Y bueno, y es así, ¿no? Uy, pero qué bueno. O sea, si sacas ese trago y tienes que marketearlo, darle el nombre, aquí vamos a tener que estar primero en fila, Ricardo, ¿ah? Para probar ese cóctel. ¿No? Claro. ¿No? Entonces, esa es la esencia, el Ya. pilar principal de Panchita, Claro, ya, la ya. innovación. Ujú. Estamos buscando cócteles y platos con un sello original y que sean exquisitos. También lo que me atrae mucho de Panchita Restaurant es la infraestructura, la forma de la locación, de la decoración. Veo que tiene lo moderno con lo rústico. ¿Eso fue idea tuya? ¿Que en familia? ¿Cómo se vino ese momento para crear toda esta situación? Bueno, fue con los amigos que trabajé allá en Chancay, ¿Ya? que ellos también tienen bastante experiencia respecto a infraestructura, entonces han aplicado lo mejor de cada uno de ellos y estoy muy agradecido en verdad con ellos, porque gracias a Dios tuve la suerte de conocerlos y Ya. crear una amistad que de alguna forma me ha ayudado bastante. Gracias a ellos es que esta infraestructura Sí. también es única, porque hay un contraste, ¿no? Claro, Lo claro. que decías, que es para un lado bastante moderno y para el otro lado que es bastante rústico. Lo rústico, claro. No, qué bonito y se ve bastante acogedor, pues, ¿no? Sí, cálido. Cálido, bastante cálido. Richard, gracias por esta entrevista, realmente muchísimas gracias a ti, Richard Salas. Para finalizar, quiero yo felicitarte, te deseo los mejores augurios, éxitos a través de Onda Hit y bueno, tu despedida y tu mensaje para toda la provincia de Huaral. Bueno, a todos los chicos les aconsejo pues que siempre sigan el camino que sus padres de alguna forma están labrando para ellos, que valoren bastante el trabajo que realizan ellos por sacarlos adelante, y que bueno, hay chicos que quizás el talento no lo tienen muy desarrollado para algún estudio, pero quizás lo pueden tener por un emprendimiento. Yo recién estoy conociendo ese lado junto a mi familia, y yo creo que hay muchos chicos que son bastante talentosos
y que quizás tienen que concentrarse bien en qué es lo que quieren hacer, lo único que tienen que hacer es eso, ¿no? Concentrarse y hacerlo de la mejor manera, sea un estudio, un emprendimiento, algo técnico, algún deporte o cualquier tipo de talento, descúbranlo y desarrollenlo pronto. Muy bien, Richard, gracias. Bien, amigos, hasta aquí fue la entrevista a Richard Sala, nuestro amigo ingeniero industrial, empresario, joven, emprendedor, aquí en la provincia de Coral, con Panchita Restaurant. Víctor Higino le dice muchas gracias y les recuerdo que ya estamos con nuestra radio en el aire en la www.ondahitperú.com. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.